que más frecuentemente vamos a ver en reumatología, ¿verdad? Que es la artritis reumatoide. ¿Ok? Este, ¿Alguno de ustedes ha tratado pacientes con artritis reumatoide alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Ya es casi tan frecuente como la diabetes. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Ya es muy frecuente ver pacientes con artritis reumatoide. ¿No está moviendo usted? No, No sé por qué se está moviendo. poseído. Ahí está. Ok, ya. Bueno, pues muy bien, vamos a tratar de esta enfermedad autoinmune. ¿Me ayudas con la... ¿Quién son el R1 de aquí? Bien, pues vamos a manejar esta enfermedad, vamos a tratar la definición, cuál es la fisiopatología, las presentaciones más frecuentes, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Vamos a ver la que sigue. Pues primero definir la artritis reumatoide. Pero primero, ¿qué es artritis reumatoide? ¿Cómo la definirías? Bien, nos regresamos un poquito. ¿Cómo definirías la artritis reumatoide? ¿Estás todo bien? ¿No? Eh, pues es un proceso de enfermedad, o sea, algo autoinmune que eventualmente provoca dolor o inflamación. O sea, es un proceso también, pues, es esta autoinmunidad que provoca este proceso inflamatorio en el cuerpo. Ok, muy bien. Y es una enfermedad de las articulaciones. Dirías tú. O sea, ya que se afecta. Pues sí, el término artritis reumatoide incluso se ha pensado en cambiar, o sea, ya es un nombre que ya es viejito, pero se ha quedado por tradición. En realidad, decir que es artritis, pues es dejarla muy corta la enfermedad, porque es una enfermedad sistémica, una enfermedad que va a atacar múltiples órganos. Y entonces, pues sí, como tú dices, es una enfermedad autoinmune, es sistémica, es una enfermedad inflamatoria, me va a generar inflamación, es crónica, ¿sí? Dura años la enfermedad, incluso toda la vida del paciente. Y pues la característica más importante de la artritis en 9 de cada 10 casos, vamos a tener una sinovitis o una inflamación muscular persistente. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la epidemiología de la artritis reumatoide? Pues ya es una enfermedad bastante frecuente. Incluso aquí en México tenemos una prevalencia como del 2% en promedio de artritis reumatoide. Y para el sur, para la península de Yucatán, es incluso más frecuente. No se sabe exactamente el motivo, pero incluso en Yucatán tenemos una prevalencia del 4% de artritis reumatoide, que es muy diferente acá al norte. Entonces va a variar de lugar a lugar. Pero en promedio a nivel mundial es del 0,3 al 1% de la prevalencia global. El inicio, pues son personas todavía en etapas laborales, o que son personas que son activas laboralmente, son de 40 a 60 años, y pues normalmente no es un inicio en la adultez ya tardía, ¿verdad? Relación hombre-mujer va a ser más frecuente en las mujeres, esto por los motivos que ya muchas veces han tocado, como todas las enfermedades autoinmunes, tiende a haber más prevalencia en lo que son mujeres, ¿verdad? Pero pues esa tendencia, incluso yo creo que cuando yo llegué a ver la carrera de medicina era hasta 9 de cada 10, o eran mucho más frecuentes en mujeres, cada vez hemos visto más casos en los hombres. Eso probablemente es porque se detecta de una forma más frecuente. Sí. Bueno, ¿cuál es el curso natural de la enfermedad? ¿Cómo empieza la artritis reumatoide? Pues hay unas teorías que dicen que son pacientes que ya tienen algún estrés, bueno, alguna predisposición genética ambiental. Son pacientes que generan inflamación a nivel de mucosas y son pacientes que tienen una modificación de proteínas que son perdón, antigénicas.
Se supone que hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo se presentan en individuos sanos. Esto va a ser el primer detonante de la enfermedad y va a empezar la enfermedad preclínica, ¿verdad? Incluso antes de que llegue a presentar algo de inflamación. En este momento no tenemos inflamación, pero ya ha habido activación del sistema inmune, se ha perdido la tolerancia inmunológica y va a incrementar en este momento los niveles de autoanticuerpos. Esto a veces es incluso de 5 a 10 años antes de que se presente la enfermedad como tal. Vamos a tener, en este momento, pues tenemos como una teoría de que la enfermedad todavía en este momento pudiera llegar a ser la terapia preventiva o que ya en este momento ya no desarrolla la enfermedad, pero todavía no existe algún consenso de si en ese momento tenemos que dar algún tratamiento, porque es casi imposible detectarlo. Aquí tenemos un segundo golpe o un segundo hit, que en ese pueden ser múltiples mecanismos traumáticos, infecciosos, la teoría de que vacunaciones o con otros contaminantes ambientales que activan el sistema inmunológico. Y ya vamos a tener la transición a la artritis reumatoide clínica. Y aquí tenemos activación del sistema inmunológico, ya hay la presencia de antígenos y activación del sistema adaptativo. Y en este momento ya tenemos células T, células B, y los fibroblastos activados a nivel de la articulación. Todas estas marcas inflamatorias pues ya me van a derivar a lo que es la artritis reumatoide temprana, verde, eh, ¿cómo defines artritis reumatoide temprana? ¿En qué etapa de la enfermedad nos encontramos? ¿Sí? Eh, donde podemos ver que, por ejemplo, va en la aplicación de los síntomas probablemente incipientes que podamos ver. Pero el tiempo más o menos, o sea, ya empezó la autoinmunidad, ya empezó algo de clínica, más o menos tú dónde ubica la artritis temprana o qué le llamamos artritis temprana. Los sí, para cuando tienes que es artritis temprana. Bueno, tú ya sabes que ese paciente tiene qué tanta evolución, qué tanto tiempo. No. Sí, bueno, eso ya sería muy temprano, ¿verdad? Eso es lo que viene, pero artritis temprana es en los 2 primeros años de que empiezan los síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Muy temprano es antes de los 6 meses. Se supone que esta es como una ventana de oportunidad, ¿verdad? De detectarlo siempre de forma temprana nos va a dar un mejor pronóstico de la enfermedad, nos va a dejar una mejor evolución y mejor respuesta clínica, menos deformidades y la verdad tiene mucho beneficio los pacientes cuando se detectan en esta etapa, que es cuando los podemos detectar. Es en los pacientes que empiezan con alergias inflamatorias y ya es cuando empezamos a detectar la enfermedad. Si la dejamos evolucionar, pues va a evolucionar a artritis establecida, que es después de los 2 años, ¿verdad? Aquí ya son las artritis que ya empiezan a tener activación de los osteoclastos, ya empieza a haber erosiones, ya empieza a haber cambios óseos. Y pues ya están activas estas células que se llaman las células primarias, que son las células mesenquimales preinflamatorias a nivel de la articulación, que todavía no sabemos qué tanta relevancia clínica van a tener, pero se cree que estas células pudieran estar relacionadas a reactivaciones de la. Entonces ya empezamos a ver los cambios articulares, ¿verdad? Ya empezamos a ver el panus, la hipertrofia sinovial, las erosiones y toda la inflamación que tenemos. Sí. Y yo le dije a la doctora, Daniel, ¿cuál es la célula más importante en la patología de la artritis reumatoide? Sería, Porque se las preguntan en el consejo de medicina. Pues lo que más se utiliza es que son las células T, ¿verdad? Los linfocitos TCD4 son los principales orquestadores de toda la autoinmunidad. Entonces,
La enfermedad empieza por aquí, ¿verdad? Tenemos lo que dijimos que son los factores de riesgo, que son lo que son las proteínas modificadas por debajo a la izquierda. Y bueno, eso va a activar a lo que son las células del sistema de los neutrófilos. Se produce algo de netosis, que son como unas marañas del sistema inmune, que van a atrapar esas proteínas y van a generar autoinmunidad. Estas células también hacen que se produzcan autoanticuerpos. Los complejos inmunes me pueden activar el sistema de los monocitos macrófagos, y esos monocitos macrófagos pues me van a activar lo que son las células T. También puedo tener activación de los fibroblastos por igual los monocitos, y los fibroblastos igual me van a activar las células T. Entonces, si vemos, prácticamente todo el sistema inmunológico está involucrado en la inflamación de las articulaciones. Entonces, incluso las células dendríticas, fibroblastos, y ahí van a estar todas en comunicación. ¿Sí? Entonces, este es el motivo por el cual no hay un blanco terapéutico para todos los pacientes, ¿no? O sea, si yo tuviera nada más una activación lineal, no sé, de fibroblastos a células T, pues ahí yo tengo estas terapias, ¿no? Y que van a funcionar a todos los pacientes, pero también tengo los linfocitos B, tengo las células dendríticas. Entonces, pues es muy compleja la fisiopatología, y eso hace que no respondan a lo que son los tratamientos, porque no hay un tratamiento un solo tratamiento para todos los pacientes. Entonces, pues por eso pueden tener fallos. Como esto nosotros no tenemos una forma exacta más que con una biopsia sinovial de poderlo visualizar, pues por eso hacemos cambios, ¿verdad? De los tratamientos. Y bueno, ya una vez que están activos los fibroblastos, pues ya vimos que se empieza a activar los osteoclastos, y van a empezar la selección de osmosis, que es lo que va a generar la destrucción articular de la histopatia. ¿Sí? Muy bien. Pero la principal orquestadora, células T, es la más prevalente y la que más está en las sinoviales. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas para sospechar de artritis reumatoide? A ver, ¿cuáles? Si es matutina, A ver, ¿cuánto tiene que durar? tiene que durar menos de 30 minutos. No más de 30 minutos. Dolor de las articulaciones, Brazos, es más frecuente que se presente ahí. Bien. también pues síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso. Técnicos, muy bien. Ok, muy bien, claro. Son dolores articulares, son dolor crónico, tiene que durar más de 6 semanas. ¿Por qué creen que tiene que durar más de 6 semanas? No, porque excluye causas de artritis aguda, chikungunya, dengue, artritis virales. Entonces ya está excluyendo causas de artritis aguda que son autolimitadas y generalizantes. Entonces le quitas todo este tipo de artritis y ya te enfocas en las artritis crónicas, porque dijimos que tenía que tener una vida. Sí. Va a tener un dolor crónico de más de 6 semanas, va a tender a ser simétrico, requiere matutina de más de 30 minutos, 1 hora, y que va a empeorar con el reposo. Va a ser aditivo, o sea, se van a ir agregando articulaciones. Eso es migratorio, como la artritis reumatóide u otros tipos de artritis, y va a mejorar con la actividad, y a veces se va a presentar en la noche. ¿Ok? ¿Sí? Va a haber tumefacción, limitación de movilidad, aumento de temperatura y dolor a la palpación. Pues casi siempre son articulaciones pequeñas, que son las articulaciones de la mano, de los pies. Va a tender a ser muy simétrico, casi en espejo. Entonces, siempre hay que buscar el simetría. Y si no inicia, no del piso simétrico, tiende a ser bilateral. ¿Sí? La que sí. Bueno, sabemos que la artritis reumatoide tiene ciertos patrones de inicio, ¿no? Tenemos pacientes así que de repente empiezan con una sola rodilla inflamada, o sea, no inician con el patrón típico.
Lo más frecuente es un inicio insidioso. Ese se va a presentar en 55-65% de los pacientes. Es el típico de pequeñas articulaciones que se van agregando, simétrico, rigidez, ¿sí? Pero también tenemos las artritis que son de inicio agudo o intermitente, perdón, intermedio. Estos son el 8 al 15% de los pacientes y esto va a ser una inflamación poliarticular, o sea, se inflaman casi todas las articulaciones, grandes, pequeñas y de forma muy explosiva. Esto es, casi siempre le gusta hacerlo a las artritis reumatoides negativas, ¿sí? De la artritis reumatoide negativa, pues siempre es una artritis más difícil diagnóstico, ¿verdad? Porque no tenerlo, ¿sí? Y tienden a tener este inicio de la muy inflamatoria, es muy agudo, muy atípico la presentación. Está el inicio atípico, que estos son pacientes que inician con inflamación en otro sitio fuera de la articulación. Son pacientes que inician con tenosinovitis, con bursitis, con tendinitis o síndrome del túnel del carpo, ¿no? Es una causa de síndrome del túnel del carpo secundario. Hay que pensar también en la artritis, ¿sí? Y bueno, hay otros pacientes que empiezan con otros patrones de inicio. Está el reumatismo palindrómico. ¿Alguien sabe qué es el reumatismo palindrómico? Un patrón de aparición que se presenta en el tiempo y remite y tiene un periodo de remisión y se puede, o sí se puede volver a presentar. Sí, son episodios inflamatorios agudos y normalmente duran una semana, 2 semanas. ¿Sí? Te remiten completamente, tú ya no ves nada de la artritis, pero se vuelve a presentar de una forma muy en picos, ¿verdad? Esto le gusta hacer mucho a los pacientes geriátricos, ¿no? Inflaman muy rápido y luego se desinflaman, luego se vuelven a inflamar y se desinflaman. Entonces a veces por eso no se detiene. Artritis robusta, ¿alguien sabe qué es la artritis robusta? ¿Sí? Sobre todo en los pacientes masculinos que presentan manifestaciones articulares que clínicamente son muy evidentes, pero que no presentan tanto dolor. Ok, Como... sí, no se quejan de dolor, no se quejan de debilidad. Son pacientes que se dedican al campo, pacientes que se dedican a trabajo forzado y tienen artritis, tienen inflamación clínica, pero no se quejan de dolor. ¿Sí? El artritis robusta. No pierden fuerza, tienen muy buena fuerza en las manos y no refieren tanto dolor clínico. ¿Sí? Pero son patrones atípicos de presentación. Y la presentación extraarticular, o sea, atípica, también que puede llegar a presentar pacientes que presentan con, que ustedes los ven día a día, pacientes con fibrosis pulmonar, ¿sí? Y ese 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar síntomas. Incluso no requieren ningún dolor articular. O sea, pueden iniciar con el pulmón y con el paso del tiempo van a desarrollar ya la artritis. Es la minoría, pero sí son pacientes muy graves que si los detectan a tiempo les va bien. Precisa el tratamiento para artritis y mejora la inflamación. ¿Sí? Ya que sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, esto ya casi, afortunadamente ya no lo vemos tan seguido, pero ¿cuáles son las deformidades de la artritis reumatoide? Vamos a presentar lo que es la deformidad en zigzag, que es la desviación radial de la muñeca, con desviación cubital de los dedos de las metacarpofalángicas y las subluxaciones de las metacarpofalángicas, que es lo que vemos en la primera imagen de la derecha. Y también tenemos el signo de la tecla de piano, que es la apófisis estiloide, que nosotros la cubital la aplanamos y damos signo de la tecla. A veces hay dolor y a veces hay ruptura del extensor del meñique, ¿sí? O sea, a veces los pacientes ya no pueden extender el dedito meñique, como vemos en la imagen de acá de la derecha. Ya que sí. Vemos la deformidad de cuello de cisne, que es la hiperextensión proximal, y luego con la flexión de la falange distal. Entonces, la foto de la derecha, el pulgar en Z, que vemos ahí la forma de Z del pulgar, y también la deformidad de Boutonniere o del dedo enojar, que tenemos acá abajo a la derecha, ¿no? Que es la deformidad en este sentido. Hiperextensión de la distal con flexión de la proximal. ¿Sí? Estos deformidades. Ya casi no las vemos y ya cuando los vemos son pacientes que tienen artritis de más de 10 años o más de evolución y que no recibieron un tratamiento ahí adecuado. Pero esto puede pasar en cuestión
Es importante que sepan que esto puede pasar en cuestión de 1 o 2 años de evolución de la enfermedad. Artritis muy destructivas que tienen muchos anticuerpos. Esos pacientes pueden deteriorarse y presentar esas deformidades en cuestión de 1 o 2 años. ¿Ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Sí. Los dedos en martillo, de los dedos de los pies. Y bueno, la circunflexión de la plantar de las cabezas de las articulaciones que tenemos por abajo a la derecha. Y es más raro verlos y también son artritis muy evolucionadas que van a presentar este tipo de deformidad. Y pues puede acompañar de fatiga, pérdida de peso, fiebre, generalmente son fiebres de bajo grado. O sea, si tienes 38,5, 39, no es fiebre por actividad, o no va a ser por actividad. Tienes que darle una causa de infección. ¿Ok? Mialgias, a veces puede haber dolores musculares. Y la pérdida de peso, pues no es una pérdida de peso como cáncer, ¿no? O 2, 3 kilos. Si me dicen 10 kilos, pues hay que pensar. ¿Y cuáles son las manifestaciones exarticulares? ¿Cuál cree que es la manifestación exarticular más frecuente del artritis reumatoide? A ver, Alan. No recuerdo que fue como marca los disparos en un cerebrovascular. Bueno, lo más frecuente del que está escrito son los nódulos reumatoideos, que son unos nódulos que se forman en nivel de los simples extensores de los codos, casi siempre. Entonces, también hay manifestaciones mucocutáneas, como el síndrome de Sjögren secundario, donde también es bien frecuente encontrar pacientes con artritis, serositis, problemas cardiovasculares, este tipo de infarto, problemas de este tipo. Pulmonar, ¿cuál creen que es el patrón más frecuente de enfermedad intersticial de la artritis? Fibrosis pulmonar idiopática. A diferencia de todas las otras con fibropatías, la artritis reumatoide es la que causa fibrosis y las otras enfermedades reumáticas van a causar una neumonía intersticial específica. ¿Sí? Entonces, si ven fibrosis, lo más frecuente es que sea por artritis reumatoide, si estamos hablando de alguna enfermedad. ¿Sí? Neurológico, pues puede haber neuropatías autoinmunes, sensitivas motoras, casi siempre. Cuando tenemos involucro neurológico por artritis reumatoide, estamos hablando de algo que se llama vasculitis reumatoidea. ¿Sí? La vasculitis reumatoidea es una manifestación muy rara de la artritis reumatoide. ¿Sí? Y en este caso hay inflamación de de la balsa nervosa. ¿Sí? O sea, los vasos que rodean los nervios se inflaman. ¿Sí? Se manifiesta también en piel, o sea, hay involucro de la piel, hay vasculitis cutánea. Y hay mucho dolor, es muy dolorosa la vasculitis reumatoide. Es una urgencia, se entiende que antes rápido porque le deja mucha secuela. Es bien raro verlo, el 1% de los casos de artritis reumatoide. Y si hay que, cuando tenemos eso, una vasculitis muy dolorosa en las piernas, y paciente con artritis reumatoide, es tratamiento rápido y son tratamientos densos. ¿Sí? Ocular, pues, ¿cuáles manifestaciones oculares se acuerdan? Epiescleritis. Keratoconjuntivitis, muy bien, es lo más frecuente. Y la otra, la prima de la epiescleritis, es la más peligrosa o la más destructiva. ¿Cómo se llama? Neuromalacia. Esa que es la perforante, la que perfora el ojo de la piel. ¿Sí? Y esas también son manifestaciones severas de la urgencia, pero no que rápido. Hematológico, por lo más frecuente, trombocitopenia, algo de anemia, leucopenia, neutropenia, ¿sí? Y lo más, cuando hay hematológico, hay que pensar en el síndrome de, también es como el 1% de casos, ya no lo vemos, y pues hay que ver cuál es la actividad del síndrome de Kelty. Y arriba. ¿Sigue?
Bueno, y ahí tenemos las complicaciones de la artritis reumatoide, las complicaciones cardiovasculares, mentales, depresión, ansiedad, las manifestaciones oculares. Es bien frecuente, el paciente con artritis reumatoide tiene 10 veces más riesgo de tener una enfermedad linfoproliferativa, tipo linfoma. Entonces, no es una enfermedad paraneoplásica, pero es una enfermedad que se puede asociar al cáncer, ¿sí? Entonces, sí, no hay que decirlo al paciente porque se asusta, pero sí hay que tenerlo en cuenta nosotros. ¿Sí? Muy bien, y pues la osteoporosis ya sea por la misma artritis o por el tratamiento de los anteriores. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? A ver, doctora, te llega un paciente con artritis reumatoide, ¿qué le pides? Hay dolor, más de 6 semanas, rigidez, ¿qué le dices a pero cuando dijimos que había los cambios, ya después de Sí, no, sí, los años, esos coeficientes. pues buscar datos de Los anticuerpos, los factores SCP, muy bien. Traían otro anticuerpo que también les ayudaría. Son difíciles de hacer, son costosos y vas a batallar con eso. No como diferenciales, ¿verdad? Está pensando en otro tipo de activos. ¿Sí? Muy bien, pues eso sería lo principal. Y vamos a ver, ¿sí? Pues tenemos este caso, a ver, esta paciente de 36 años que tiene antecedente de tabaquismo, tiene historia familiar de artritis reumatoide, tiene un dolor de manos de más de 6 meses, es un dolor de articulaciones pequeñas de las manos y corrigiendo antibiótico. Mejora un poco con ibuprofeno, mejora con el movimiento y a veces se lo presenta en las noches. Se acompaña de síntomas sistémicos, fiebre, fatiga, insomnio, dolor torácico y tiene limitación a la exploración física de las manos, tiene prueba de suma, que es de Swiss test, ese está positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, la clasificamos sintomáticamente, toda artritis se tiene que clasificar sintomáticamente. Es una monoartritis, es una poliartritis, es simétrica, asimétrica, es aditiva, es migratoria, tiene cuánto tiempo de evolución, una semana, 2 semanas, o tiene más de 6 semanas. Y ya que lo clasificamos, pues ahora la clasificamos como una poliartritis simétrica crónica con síntomas sistémicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pedimos a Lerdy? Ya dijimos estos estudios que son las serologías y las reactantes de fase 1. ¿Algún otro estudio que le pidiera? también para La tener biometría, también porque la salsa también, pues sus también para ver. pH. Otra patología que a veces también puede quitar mucho, el tiroideo, también hay que solicitar. ¿Sí? Normalmente, la que sí, pues sí pedimos hematología, sedimentación no tiene ser activa. El factor reumatoide va a estar presente en cerca del 70% de los casos, ¿sí? De los pacientes. Y tiene una especificidad un poquito limitada, es como el 80% de los casos, todavía un 20% de causas de factor reumatoide falso positivo. ¿Me pueden decir causas de factor reumatoide falso positivo? Alguien que sepa. Infecciones, hepatitis, tuberculosis, Infecciones, hepatitis, tuberculosis, Sjögren también, otras enfermedades autoinmunes, lupus también pueden tenerlo. Más edad,
Geriátricos pueden tener hasta 20% de prevalencia del factor Madoire. Medicamentos. Ciertos medicamentos sí te pueden dar ahí un falso positivo. Creo que son las principales. Muy bien. Bueno, y hay que saber que los pacientes, a pesar de que salgan seronegativos al principio, hasta un 15% van a seroconvertir, ¿sí? O sea, van a presentar el factor Madoire positivo más grande. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del CSP contra el factor Madoire? No específico. Es más específico. El CSP puede aumentar hasta 95% de especificidad y la sensibilidad es muy parecida al factor. ¿Sí? Hay series de 30 hasta 70% de los casos presentan CSP positivo. ¿Sí? ¿Y de qué te habla lo de que se llama péptidos citrulinados? O sea, cuando te dicen péptidos citrulinados. ¿Qué es la citrulinación? La carbonilación. Pues, tipo de carbohidratos o de buenas azúcares unidos a proteína. Sí, son sustituciones luego que ocurren en la síntesis de proteínas, ¿sí? Que se cambia la citrulina por algún otro componente de la proteína, ¿sí? O los carbohidratos es exactamente lo mismo. ¿Le creen que esa citrulinación ocurre en las mucosas o en los sitios donde se expone a antígenos ambientales, ¿verdad? En caso de enfermedad periodontal, hay cierta citrulinación de proteínas a nivel de la boca, o en caso del tabaquismo, también hay citrulinación de proteínas a nivel del estómago. Entonces es más frecuente que pacientes que tengan citrulinación activa o que tengan esa conversión de proteínas van a ser pacientes que tienen tabaquismo, pacientes que tienen enfermedad periodontal y característicamente van a tener los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Son hasta 250 péptidos diferentes que están citrulinados. Se hacen como que los más frecuentes y cada vez van a ir cambiando las pruebas de la citrulinación. ¿Sí? Entonces cada vez se van a ir agregando péptidos, se van a ir seleccionando péptidos que son más prevalentes en pacientes con alcohol. Ahorita lo han descrito hasta 250 péptidos citrulinados que pueden tener esas pruebas. Se incluyen los más frecuentes, va a variar de aquí, de los péptidos que se incluyen. Pero, pues, si un paciente tiene cierto péptido y yo no se lo mido en el anticuerpo, ahí pues va a salir negativo, ¿verdad? Pero no quiere decir que el paciente no tenga citrulinación, tenga péptidos cíclicos. Y el factor reumatoide, vale, los Es esto es un receptor. no, No, es parte del FCD de la. ahí le vea, pero Sí. siempre lo pedimos, ¿no? Todos hemos pedido factor reumatoide. Y sabemos, no sabemos qué. Pero el factor reumatoide es una inmunoglobulina, ¿no? Es un anticuerpo que va contra la función FC de la globulina G. ¿Ok? Pero es un anticuerpo principalmente es IgA, IgM o IgG. Siempre es IgM y es el que tiene más peso, que fue el que se describió en un inicio. ¿Sí? Se tenían eritrocitos de borrego y luego le ponían el suero y se veía que esos eritrocitos no se movilizaban, se quedaban protegidos. Y pues se vio que tenía un anticuerpo que bloqueaba la activación del complemento o la agregación de anticuerpos, porque estaba contra la porción FCB del anticuerpo IgG. Entonces, de ahí viene lo del factor reumatoide. Y ya se describió hace muchos años, creo que en 1948, y desde ahí se ha ido mejorando la técnica. Ahorita se hace por dos técnicas, la esterometría y por también la ELISA. ¿Sí? No hay mucha diferencia, pero la parte clínica, pues sí detectamos en lo que es la prueba de ELISA, si es un poquito más confiable y es mejor eficiente.
Pero bueno, no hay una diferencia todavía estándar. ¿Sí? Y bueno, sus radiografías, ¿no? Tenemos proyecciones de manos, también de pies, ¿verdad? Manos AP y oblicua y radiografía AP y oblicua, ¿verdad? Para ver la evidencia de erosiones. ¿Sí? Que en un artritis temprana no es lo normal que pero si las llegamos a ver de un paciente que tiene poca evolución, es un factor de mal pronóstico. ¿Cómo quieres las pides? ¿La forma que lleven poco tiempo con síntomas las pides? Depende mucho del cuadro clínico. Yo la verdad no lo hago así tan rutinario o de forma estándar. A veces me da mejor rendimiento pedir un ultrasonido que pedir una radiografía. El ultrasonido ya me habla si la enfermedad está activa, me confirma la enfermedad, incluso independientemente de cómo esté la serología, ¿sí? A veces el ultrasonido te puede apoyar mucho más, pero el ultrasonido tiene la ventaja que te lo tiene que hacer alguien que sepa hacer, ¿sí? La radiografía pues sí es la interpretación y sí puedes ver tú ya la imagen, ¿sí? Pero también está difícil ver las erosiones o de los cambios, no es así como que sí te batallas un poquito y a veces los radiólogos incluso como tienen tanto trabajo de imagen, a veces no puedes ver las erosiones, no los cambios que se puede ver. Bueno, estos son los criterios actuales, los criterios de clasificación ya son viejos, o sea, ya son del 2010. Son criterios de clasificación, ¿por qué creen que se llama criterios de clasificación? ¿Qué es la diferencia entre un criterio de clasificación o un criterio? Los planifican que deben ser. Bueno, los criterios de clasificación nacen para estandarizar un poquito los estudios, los ensayos clínicos, ¿verdad? Sí, pero son de clasificación. Estos criterios no los puede cumplir otro tipo de arte, o sea, no son específicos de la del reumatoide, sí tienen cierto rendimiento y si me los cumplen es más probable que lo tengan, pero no son absolutos de diagnóstico, porque va a haber otros padecimientos que me van a ir, por ejemplo, un lupus, un Sjögren, que trae inflamación articular, me va a cumplir los criterios patológicos. ¿Sí? Entonces son criterios de clasificación. Se pide un puntaje de más de 6 y van a tener una muy buena sensibilidad hasta el 97%, pero una especificidad bastante baja. Entonces, el hecho de que me los cumpla, por eso a veces yo tengo pacientes, trae más de 10 articulaciones inflamadas pequeñas de manos, prácticamente está cumpliendo con le sumo un reactante de fase aguda normal o la evolución de más de 6 semanas. Los criterios de artritis reumatoide. Entonces, a veces se clasifican así las artritis incluso sin tener la serología porque no te lo va a pedir, ¿sí? Y bueno, ya se pide la serología y si dice títulos bajos, títulos altos, esto dependiendo del nivel que traen del anticuerpo. Títulos altos es más de 3 veces, títulos bajos 3 veces, el límite superior de normalidad. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Esos pues no se los tienen que saber. Ahora continuando ahí con la paciente, pues ya tenemos que trae 12.000 euros, que trae una anemia normo, trombocitosis, BCG elevada, PCR de 12, el factor reumatoide positivo, CCT positivos y la radiografía de manos sin anormalidades. Les cumple criterios de clasificación. ¿Okay? ¿Okay? Tiene que tener inflamación articular o tiene que tener nada más solo. Normalmente buscamos la inflamación, pero los criterios te dicen que puede haber nada más dolor o articular a la inflamación, ¿sí? Para considerarlo positivo. Muy bien, entonces pues sí la diagnosticamos con artritis reumatoide, tiene todos los cambios a nivel de la química, la biometría y las marcas de autoanticuerpos. ¿Ok? Sí. Hay que recordar, un mensaje sí bien importante, es que el diagnóstico de artritis reumatoide sigue siendo clínico. Es un diagnóstico completamente clínico, a pesar de que no tenga los anticuerpos. Yo tengo la inflamación articular,
es típica, la posibilidad del tiempo, pues ya hago el diagnóstico de ¿sí? Para que no que no nos contradiga, pero no se lo niegue al paciente si ya se lo hizo un reumatólogo el diagnóstico. Ustedes crean, luego nos desmienten ahí a la parte de clínica, ¿no? Que usted no trae los anticuerpos, no tiene el reumatoide. Y pues el paciente deja su tratamiento, va a curar su función. Lo más recomendable, refiéranlo si les queda la duda, porque sí, a veces los pacientes cambian y las serologías también cambian. A veces yo puedo tener positivo un anticuerpo, pero puede negativar todo el tiempo. Así como los anticuerpos de las vacunas, ¿verdad? Cuando hacíamos las pruebas para ver si tenías anticuerpos para el COVID, pues no tenía caso, ¿verdad? Porque los anticuerpos suben y bajan, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad del cuerpo, del estímulo, ¿sí? Entonces, por eso es igual en las enfermedades. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ya me voy un poquito más rápido. El tratamiento, pues, son varios tratamientos que utilizamos, son los corticoides, los fármacos convencionales, que son los primeros medicamentos que se han utilizado ya desde años, y ya han venido otro tipo de terapias, que son los biológicos, los fármacos biológicos y los fármacos sintéticos, que son las pequeñas moléculas que les llamamos. Los antiinflamatorios son como un tratamiento complementario, pero los antiinflamatorios no te van a alterar la evolución de la enfermedad, nada más te calman el síntoma y al momento de dejárselos de dar va a volver. ¿Sí? Por eso esos pacientes responden a diclofenaco, naproxeno y todo esto. Y bueno, las tratamientos que han venido a cambiar el curso de la enfermedad han sido el famoso metotrexato, que lo usamos mucho, y disminuye la progresión. Se llaman modificadores de la enfermedad porque modifican la evolución de la artritis. Desafortunadamente son muy inespecíficos, pero son muy económicos y son la terapia inicial. ¿Sí? Le van a responder hasta 70% de los pacientes, entonces tienen un buen rendimiento como medicamentos. ¿Sí? Entonces, falla a fármaco convencional, normalmente ya lo podemos combinar o lo pasamos a terapia biológica o de pequeñas moléculas. Y bueno, los esteroides sí disminuyen la progresión radiográfica de la enfermedad, ¿sí? Y pues son como terapia puente o terapia de inducción, ¿verdad? Entonces, en lo que empieza a hacer la acción, y pues fueron descritos en la mayo en 1958 y se llamaba pues, y de ahí viene pues. Y los aires, pues en teoría ya casi no los utilizamos o no se deben usar de rutina. Estos son los mecanismos de acción de los fármacos convencionales, de los biológicos, pequeñas moléculas. Pues no detengo, nada más van a disminuir la proliferación celular, no a nivel de una terapia, pero pues sí se busca la replicación celular a nivel de la articulación o del órgano que se afecta. Sí. Y ya tenemos los nuevos que son los yaquinibs. Ahorita hay 3 aprobados, que es el upadacitinib, el baricitinib y el tofacitinib. El selectivo es el JAK1 es el upadacitinib, el baricitinib ese va a ser un JAK2 principalmente, JAK1, JAK2, y el PANJAK es el tofacitinib que bloquea las diaquinasas. Y las diaquinasas pues van a ser, son segundos mensajeros que están después del receptor, y los segundos mensajeros y van a activar la replicación de citocinas a nivel del núcleo, ¿sí? Pero hay cuenta que si esto lo bloqueo yo, pues ya a pesar de que haya mucho interferón, pues no voy a mandar la señal al núcleo y no voy a producir toda la cascada de que produce la célula por la activación de los JAK. Dependiendo del bloqueo que demos, pues va a ser la interleucina que vamos a bloquear. Por eso a veces los JAKs funcionan para otro tipo de enfermedades inmunológicas, ¿sí? Por ejemplo, la dermatitis atópica en el lupus, o por ejemplo, lo que es la urticaria crónica, ¿verdad? Pero es porque tienen otras marcas inflamatorias que también bloquean el JAK. Es un poquito menos específico que los biológicos, pero
y un poquito más tranquilo que los padres profesionales. Pero es un punto intermedio entre el biológico y el. ¿Cómo elegir un tratamiento? Pues va a depender de la actividad de la enfermedad, las comorbilidades. Si el paciente desea o no embarazarse, hay ciertos tratamientos que no están aprobados para el embarazo y pues el juicio del médico. Y pues los factores de mal pronóstico, si quieren ahorita los revisamos. Eh, y bueno, el objetivo es el objetivo que se ha venido ahí tratando es el treat to target, ¿verdad? Según el objetivo, lo que buscamos es estabilizar la enfermedad y pues que el paciente no se deteriore clínicamente, ¿verdad? Que se mantenga y los efectos adversos del medicamento. Sí. Y bueno, usamos escalas de actividad. ¿Cuál escala creen que sea la más correcta de utilizar en la práctica diaria? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué será ahí? No, el de la cual es la más famosa, la que todos son el 28 y que es mejor será y o el 28. Pero la verdad, la que más rendimiento tiene es el SEDAI. O sea, sí tiene razón la doctora. Es la más simple, es prácticamente los criterios clínicos, dolor, inflamación, rigidez y la escala de cómo se percibe el paciente, ¿verdad? Y es muy sencilla de hacer, no implica mayor costo que la revisión. Y en las 28, pues sí te pide otras cosas, ¿verdad? Te pide la BCG, con la PCR, ¿sí? Entonces, y ahí con las metas laboratorios, pues aumentas costo. Y pues ya las han comparado y la verdad es que el CEDAI es muy bueno, o sea, es una muy buena escala de actividad, ¿sí? Son los famosos booleanos que tú estudias en los artículos. Y pues es la escala que podemos hacer al día de hoy, ¿sí? Entonces, hay revisión, bajo, moderado de tratamiento, pero en alta actividad. Moderado y alta siempre nos van a indicar que progresemos la terapia de la enfermedad. Entonces, siempre que tengamos estos puntajes, pues hay que modificar el tratamiento. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque también las escalas dependen de cómo percibe el paciente el dolor. Y hay pacientes muy sensibles que te van a recibir con mucho dolor, mucha sensibilidad, y a veces te puede salir muy alto y clínicamente el paciente no está activo. Y nos damos más tratamiento, lo conseguimos y tenemos más confianza. Bueno, hay que complementar con otro tipo de tratamientos, dieta, ejercicio, tratar las comorbilidades, abandono de tabaco, realizar osteoporosis y ver si tiene deficiencia de vitamina D, también porque estando realizando. Bien. La rehabilitación es importante, ejercicios de fuerza, de rango de movimiento, de bajo impacto, recomendamos esos, ¿sí? Y pues la prescripción del ejercicio pues es bien importante según las necesidades y las posibilidades. Bueno, y el seguimiento pues es de 6, 8, 12 semanas según la actividad que tenga el paciente, que son pues, estudios ordinarios, además para monitorear toxicidades. Sí. Y el pronóstico, pues sin tratamiento hay que recordar que la paciente reumatoide, en la mitad de los pacientes a los 10 años ya va a estar discapacitado. La expectativa de vida se reduce de 5 a 10 años y con tratamiento hasta 40 a 60. Tienen riesgo cardiovascular, los pacientes no mueren de artritis reumatoide, por la mayoría mueren infartados. Entonces, hay que tratar eso, es bien importante. Y hasta el 50% de los pacientes van a tener una infección grave a lo largo de su enfermedad. Va a ser mucho más frecuente si encuentran con mayor esteroide, van a tener mayor riesgo de infección y con los otros tratamientos. Pero porque a veces nos topamos con el paciente, el médico que le dijo al paciente, no, eso es metotrexato, es bien tóxico, es bien malo, no sé qué, pero no son peores los. este,
Y pues ya los factores de mal pronóstico, pues que el paciente tenga alta actividad a pesar del fármaco, que tenga reacciones de fase agudas muy elevados o persistentes, que tenga muchas articulaciones inflamadas, tenga títulos muy altos de fracción reumatoide CCP y que tenga erosiones durante la primera hora de la condición, y que tenga falla a dos o más trombos. Y pues, ¿qué pasó con Leslie? Ahí sí, este, pues ahí sí. Este, pues bueno, la referencia temprana a la consulta reumatológica es muy importante. ¿Sí? Eso, yo sé que ustedes pueden tratar, son muy capaces, muy inteligentes, pero sí el paciente cuando lo intentamos. Eso va a incidir en la evolución de la enfermedad, el tratamiento, la evolución clínica. Es bien importante que lo respiramos también. Ahora nos topamos con muchos, a veces nos empiezan a los también, o los andan nada más infiltrando todo acá. Entonces, es bien triste porque son pacientes que tienen ya 2 años ahí que están con terapias no óptimas para su enfermedad. Entonces, sí es lo refiere. ¿Sí? Ya cuando esté controlado, pues ya pueden dar el seguimiento fácilmente sin internista, pero ya el paciente esté como en revisión o baja. Son los dos objetivos. O sea, no todos los pacientes hacen la revisión, pero porque alcancen baja actividad es una meta importante. Sí. Este fue el tratamiento que se le dio a la paciente, es la forma de dar el medicamento y pues hay que hacer un plan educacional. Es importante referir el tratamiento. A veces los pacientes se asustan cuando se efectos adversos exacto, pero hay que recalcarles que es mucho más seguro que de su trastera. ¿Eh? Y bueno, hay un tratamiento para acá, pues, no les va a funcionar. No funciona, hay muchas más opciones de que hacérselo saber al paciente. ¿Sí? Bueno, ya nada más para concluir, las ataques crónicas de más de 6 semanas de evolución hay que revisarlas, sobre todo si se acompañan de rigidez y dolor nocturno. Hay que solicitar BCG, PCR, factor reumatoide, BCG, todo paciente con sospecha de reumatoide. Y el tratamiento debe ser dirigido por reumatólogo. Si nos encontramos en el servicio social, creo que los que van a Galeana, en Galeana me decían que es compañeros que hagan un chat de reumatoide. Este sería la consulta de artritis reumatoide. Pues si no hay reumatólogo, tienen que ver con el internista. Y pues recordar que es una enfermedad sistémica, no solo de articulaciones, todo paciente con fibrosis pulmonar, necesita sospecharla. Hay que estar buscando intencionado. ¿Sí? Y pues, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Hay algún criterio como, o sea, para iniciar, o sea, iniciar, por ejemplo, el fármaco con nosotros? ¿O hay algún criterio para iniciar otro fármaco para que no sea nuestro pesado? Intolerancia a Sí, pues sí, es de primera línea, sí es lo más recomendable en el exacto. Si existe contraindicación o factores de mal pronóstico, a veces se puede iniciar con terapia triple o se puede iniciar con terapia dual de Parkinson. ¿Sí? Dependiendo mucho del caso. Casi siempre todos lo utilizamos con el exacto. ¿Sí? Hay algunos artículos donde se inicia la economía, y en otros casos puede ser muy equivalente a la respuesta. ¿Sí? Pero de los fármacos convencionales en monoterapia, el que más efectivo es el metotrexato, ¿sí? 10% de diferencia de comidas, tú lo quieres ver, pero sí tiene más efectividad, o es más probable que te vaya a responder, ¿sí? Pero también se puede optar, si el paciente no quiere o que se quiere embarazar, terapias combinadas sería lo más adecuado, o ya valorar una terapia biológica. El biológico probablemente pueda estar en la misma altura que el metotrexato en cuanto a efectividad, ¿sí? No te responde casi igual un biológico o una pequeña molécula. De hecho, las pequeñas moléculas, los yaquis,
son más efectivos que el methotrexate. Por cuestión de costo, no los damos difícil, ¿sí? Por cuestión de costo, dijeron por methotrexate. Pero methotrexate anda muy a la mano, como la metformina de los reumatólogos. Bueno, que ya no tanto, ¿no? También, yo creo que cuando los Yaquinips bajen de precio, probablemente vayamos a iniciar con ellos, ¿sí? Pero pues yo creo que faltan años para eso. ¿Qué terapia biológica siempre inicias con un diagnóstico o puedes iniciar con... Y pues dependiendo del perfil del paciente, o sea, y el tipo de inflamación que tiene. Por ejemplo, si tú sospechas que bueno, por ejemplo, si tú es una paciente que se va a embarazar, pues inicias con los TNF que están aprobados en el embarazo, que es para por sí, se va a empezar con eso, ¿no? Sí. Es un paciente que sospechas que sabes que trae mucha respuesta, trae muchas erosiones, y trae mucha osteoporosis, y trae PCR muy elevada, pues dices, sabes que mejor empiezo con una interleucina 6, ¿sí? Porque ese paciente te va a beneficiar del bloqueo de interleucina 6 para disminuir la actividad de las osteoblastos, ¿sí? Entonces, ese tipo de patrones que tenemos, pues ya nos va a orientar un poco al biológico a utilizar, pero en general andan muy parejos en cuanto a efectividad. A veces no tienes un perfil de pacientes y han estado por todas las terapias y nada les funciona, ¿sí? Ahí hay que ver cuáles nos quedan disponibles, o si tenemos que hacer terapias, o sabes que tiene una manifestación extraarticular, pues ahí yo ya me voy a enfocar también en la manifestación. Por ejemplo, si tienen fibrosis pulmonar, pues voy a utilizar medicamentos supresores un poquito más fuertes, o terapias combinadas de plan. La duda, pero ¿alguna otra pregunta? Por el cáncer de las arterias que se sospecha que van a progresar ahí, o sea, que a lo mejor A la tráquea sospechosa. Sí, pues la tráquea sospechosa es un término que se han venido manejando, y son pacientes, casi siempre son pacientes que tenían algún antecedente familiar. Sí. Lo que más te predice de una tráquea sospechosa a desarrollar desde lo más breve es la presencia de las TCP. Hay unos criterios que sacó la ACR para tráquea sospechosa de desarrollo de artritis. Son pacientes que tienen dolor de más de 6 semanas, que involucran las manos, que tienen posibilidad de una infección, y les haces el puntaje y te va a dar una probabilidad de qué tanto puede artritis. Te da un porcentaje la calculadora, y ya tú sabes si le inicias tratamiento o le mandas a hacer algún estudio donde te detecta preclínica, como una resonancia, un ultrasonido, donde te pueden detectar la presencia de inflamación articular antes de que esté clínicamente evidente. El eco ya se ha estudiado con el rendimiento de la exploración clínica y si es mucho más efectivo del tratamiento. ¿Sí? Entonces, sí es una gran ventaja a la hora de revisar pacientes con arte. Pero, ojo, es mucho más importante tener un tratamiento, pero que lo haga la misma persona que está revisando los sorteos. A veces cuando mandamos a hacerlo por alguien más, no es la misma, tenemos una, que no tenemos una buena correlación. A veces el paciente doctora, si dice hace artritis, pues además que lo importante aquí también es saber a dónde se radiólogos los especialistas en esquelético, con los que hagan esquelético. Tenga sospechosa, pues es un punto importante.
¿Por qué? Porque es pacientes pues, que se con más atención y hacerles alguna prueba de detección temprana. Y si la sospecha es alta, pues iniciar tratamiento. Y hay una recomendación para las semanas o el tiempo que hay que darle seguimiento. De evolución de la enfermedad, pues mira, yo casi siempre los sigo. No sé un tiempo aproximado, la verdad desconozco el dato, sí, y tengo. Pero normalmente yo los sigo durante 2 años. Por sospechamos. Y si llega a desarrollar ahí el tiempo óptimo va a ser de 5 a 10 años, que ya vimos que es donde la gente se llega a desarrollar mucho antes. Años sí desarrollan. ¿Qué tanto? Fíjate que va a depender mucho del porcentaje, porque la escala te da un porcentaje de desarrollo. La calculadora te saca qué porcentaje de los pacientes te van a desarrollar. Entonces, un 60-70% de riesgo, pues ya es un riesgo alto, ¿no? De esos pacientes que tienen un riesgo incrementado de desarrollar. ¿Sí? No te podría decir es un porcentaje, porque la verdad es raro que los pacientes lleguen así como a que sospechosos. O sea, no es motivo de consulta, pero casi siempre los pacientes ya llegan con el diagnóstico ya muy presuntivo de forma de inflamación clínica muy importante. Ella no es alta que sospechosa porque es artritis diferenciada de periodo o artritis reumatoide. Pero no, artritis diferenciada es otro tema importante. ¿Sí? Son los pacientes que tienen artritis pero que todavía no los puedes clasificar como reumatoide, ¿sí? Y estos pacientes, hay que saber que 30% de los pacientes se les va a quitar. ¿Sí? Yo tengo una poliartritis y es una artritis diferenciada. No sé si es lupus, no sé si es artritis reumatoide, no sé si es lupus artritis. ¿Sí? Esos pacientes, 30% se les va a quitar la artritis al cabo de 5 años. Y perdón, al cabo de un año, hay otro 30% que van a desarrollar artritis reumatoide de los pacientes con artritis diferenciada, otro 30% al cabo de un año se van a quedar con artritis diferenciada y hay un 10% que se va a progresar a otro tipo de síndrome. Sí. Entonces, es otro término importante, es un punto intermedio entre artritis temprana, artritis reumatoide temprana, y la artritis preclínica. Desarrollar la inflamación y esa es como. Ya la alergia sospechosa es el puro dolor, todavía no hay. Y ver que la inflamación clínica o esa artritis inversión o esa artritis reumatoide o algún otro tipo de. El chat hicieron una pregunta al doctor Eric Pérez. Pregunta con qué frecuencia envían a los pacientes con dolor articular al tratamiento con radioterapia en bajas dosis, eficaz en control de síntomas en 80% más y es factible recaviar. Bueno, ahora la terapia para patología benigna, creo que la tenemos, digo que luego se de moda, pero donde se estudia más para los diagnósticos, anteriormente hablando que ya funciona es para la osteoartrosis, pero una osteoartrosis relativamente temprana, que Lawrence de 2, más o menos 2, 3, ahí sí le pudiera llegar a funcionar. Para artritis reumatoide normalmente no lo ponemos rodear y bueno, los pacientes con los artrosis que yo he querido mandar a radioterapia para jugar de rodillas sobre todo, pues no les gusta mucho la idea por el proceso, o sea, puede porque raza radial si yo no tengo cáncer. Entonces eso es lo que te trata mucho con los pacientes. A pesar de que tú creas que te puede beneficiar una bajada de rodillas, muchas veces los pacientes no la aceptan. O bueno, lo que yo me preparo. Buenos días, ¿puedo hablar así directamente? Digo, sin chat. Sí, pues la verdad sí es un tratamiento que no es ningún tipo de innovación, es un tratamiento viejo, que se dejó de hacer por largo tiempo y existen países en donde nada más dense cuenta
el 70, 60, 80, depende, rondan ese número, hasta 80% de las veces usan sus aceleradores lineales para enfermedad benigna. Y no es ningún tipo de ocurrencia, ¿eh? O sea, sí hay data publicada en donde 80% de las veces tienden a tener mejoría y el fondo es inmunomodular la inflamación. O sea, no es solamente el manejo del dolor, sino que es el objetivo de lo que los medicamentos hacen. Es decir, pasa igual que en cáncer. La sobrevida libre de tratamiento sistémico, en este caso inmunomoduladores, se disminuye o la evitas para el control de síntomas. Siento que aquí en México hay mucho retraso en eso. Nosotros particularmente vamos a abrir un centro de enfermedad benigna y la dosis es muy baja. Es la mitad o un tercio de la dosis que se utiliza para pacientes con cáncer común, es decir, un Gray a 0.5 Grays. 3 veces a la semana, 2 semanas, descansan media y otra vez. Y funciona mucho. Nosotros lo estamos haciendo. Incluso los pacientes con dolor articular, que no es exclusivo para gonartrosis, o sea, es para tenosinovitis, fasciitis, y sobre todo si hay enfermedad de la colágena de fondo, es un tratamiento de alta elegibilidad. Y la intención es disminuir el uso indiscriminado de medicamentos a dosis altas para que el paciente requiera lo menos necesario. Evidentemente la enfermedad no le curas, pero los síntomas sí. Entonces, ahí se los dejo también como una indicación, y no hay que esperarse a ver un paciente refractario al tratamiento de ustedes, los reumatólogos, para referir. No es un tratamiento multimodal, se llevan en conjunto, no hay riesgos, la posibilidad del cáncer radioinducido es muy baja y al paciente simplemente hay que explicarle que la radioterapia también sea en enfermedades benignas. Les funciona mucho. Y yo también creo que sí, para alguna sinovitis refractaria que tengamos cada un paciente, sí pueda llegar a tener una opción de tratamiento. Pero sí es difícil ahí con la cuestión del paciente. No lo aceptamos mucho. Pues fíjese que tenemos llena la consulta de estos pacientes. Yo no sé de dónde es el comentario de que no lo aceptan. A lo mejor no se vende bien el apoyo. Eso es diferente. Ok. Gracias. Yo igual nada más quisiera hacer una aportación también igual, comentario. Al final creo que una parte importante del diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, como creo que lo expuso todo súper bien Octavio, es no solo la sospecha o sea, todo empieza por la sospecha del diagnóstico, realizar todo el protocolo que tienes que realizar para poder diagnosticar y clasificar una artritis. Y también buscar tratar el dolor, porque al final de cuentas, sí algo que puede ser de tratamiento, tiene que ser exactamente multimodal, porque es no solo controlar la artritis, también esta parte de tenosinovitis, mucha parte ayuda a la rehabilitación, los ejercicios de higiene articular, pero también la fatiga, pues es algo que se puede dar una capacitación a largo plazo, un entrenamiento que puede ir mejorando toda esta fatiga, sobre todo como la parte muscular. Sin embargo, también recordar que no todos los dolores de un paciente con artritis son artritis, ¿verdad? Entonces, al final puedes tener otros involucros que pueden llegar desde hidrodisecciones, tratamientos relajantes, o sea, como muchos factores que tienen que considerar en la cuestión de el dolor. Si hay que abordar todo paciente que ya se conozca con artritis reumatoide, hay que recordar que no todo lo que es por artritis y siempre hay que revalorarlo al paciente, volverlo a checar y revisar si esa actividad o es otra causa de dolor. Son pacientes como tú o como yo que se pueden llegar a lastimar, se pueden llegar a romper algún ligamento, algún tendón o lesionar el día a día. No necesariamente por una actividad de alto impacto. Y si es importante revalorarlo y estar siempre reconsiderando las posibilidades fuera del dolor de la actriz. Pero entonces ya estaba en revisión. Es contigo. Y gracias a él por el comentario.
En cuanto a lo de la radioterapia, no es la radioterapia.